Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hoy vamos a ver un nuevo tema de esta clase de biomecánica. Hoy vamos a ver el tema de medidas. Como habíamos visto en las primeras clases, pues biomecánica, por ser simplemente mecánica, tenemos que ver mucha física. Entonces, dentro de la física, todo tiene que ser cuantificado y cualificado. Pues vamos a ver esas cuantificaciones. Vamos a ver las medidas. Primero, pues para qué nos va a servir medir y qué vamos a medir. Tenemos varios patrones y varios parámetros que tienen que ser medidos. El medir consiste en contar cuántas veces está incluido el patrón de medida en algo. A ese algo se le va a llamar magnitud. O sea, lo que vamos a estar midiendo va a ser una magnitud. Y al patrón de medida, o sea, cómo lo vamos a medir, se le va a llamar unidad de medida. Por ejemplo, la distancia es una magnitud o la longitud. Esa distancia es una magnitud, es ese algo que vamos a medir. ¿Y cómo lo vamos a medir? A través del metro. La unidad de medida es el metro. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de magnitudes dentro de la física, son magnitudes físicas. Vamos a tener dos tipos de magnitudes. Van a ser las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales son en sí mismas una única unidad de medida. O sea, son las básicas. A partir de ahí van a salir otras magnitudes. ¿Qué tipo de magnitudes son las fundamentales? Por ejemplo, una magnitud fundamental es el tiempo. El tiempo en sí mismo es una magnitud y su unidad de medida es el segundo. No tiene ninguna derivación, únicamente es el segundo. Esa es una unidad de medida del tiempo. Es la unidad básica. Ya de ahí se va a desprender el minuto, la hora, los milisegundos, los microsegundos, pero la unidad de medida básica de la magnitud del tiempo es el segundo. ¿Qué otras magnitudes vamos a tener? Magnitudes básicas, magnitudes fundamentales. Otra magnitud fundamental es la masa. La masa es cuánta masa tiene un cuerpo, de qué tanta materia está componiendo ese cuerpo. Mucha materia, poca materia, y a esa masa le vamos a dar una unidad de medida que es el kilogramo. Ya más adelante vamos a ver que realmente la masa no es el peso. Cuando hablamos de peso en kilogramos, realmente no estamos hablando de peso, estamos hablando de masa, porque el peso se mide en newtons, y los newtons es una magnitud de una magnitud derivada. Ahorita vamos a ver eso. Otra magnitud fundamental es la longitud, como ya lo habíamos visto. La unidad de medida es el metro. ¿Qué vamos a medir con el metro? La distancia. Esa es la magnitud. La unidad de medida es el metro. Ya del metro se va a desprender el centímetro, el milímetro, los kilómetros, pero lo fundamental en el Sistema Internacional de Medidas es el metro. Otra magnitud fundamental es la temperatura. Dentro de las ciencias o de la física, la unidad de medida más utilizada para la temperatura y dentro del Sistema Internacional es el Kelvin. Aquí en México nosotros estamos más acostumbrados a grados Celsius. Lo correcto es decir grados Celsius, no centígrado. Lo correcto es grados Celsius. Pero dentro de la ciencia, el más utilizado es el Kelvin. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen la comparativa de los grados Celsius frente a los grados Kelvin, que el grado Kelvin tiene un cero absoluto.
El cero absoluto, si lo comparamos con grados Celsius, es menos 277 grados. ¿Qué pasa con el cero absoluto? Que las partículas dejan de vibrar. Es tan baja la temperatura que todas las partículas dejan de moverse. Esos son algunos ejemplos de las magnitudes fundamentales. Vamos a tener otras magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere. La magnitud es la corriente eléctrica. Su unidad de medida es el ampere. Otra magnitud sería la incandescencia o la energía luminosa, que su unidad de medida sería la candela. Otra magnitud sería el potencial eléctrico. Su unidad de medida es el voltaje. Entonces, esas son magnitudes fundamentales, que en sí mismos es una magnitud. Y vamos a ver que es una magnitud derivada. Las magnitudes derivadas se van a componer de diferentes magnitudes fundamentales. Son ecuaciones que se van a hacer a partir de magnitudes fundamentales. Por ejemplo, la velocidad. Todos estamos acostumbrados a saber cómo se mide la velocidad por los coches o no sé. La unidad de medida de la velocidad se va a componer de dos magnitudes fundamentales, que es la distancia, la longitud y el tiempo. Entonces, la unidad de medida de la velocidad es metros sobre segundo. Y vamos a ver qué es la velocidad. La velocidad es la relación entre el desplazamiento, que es fruto del cambio de posición realizado, por ejemplo, de un cuerpo, que se desplaza de un punto A un punto B, y cuánto tiempo le toma hacer esa traslación. Si un coche tiene que ir de una esquina a otra, ¿cuánto tiempo le tomó trasladarse a esa distancia? Entonces vamos a hablar de metros sobre segundos. ¿Cuántos metros recorrió en cuántos segundos? De ahí se va a desprender otras mediciones como el kilómetro por hora, pero la magnitud fundamental, perdón, la magnitud derivada, la unidad de medida en el sistema internacional es el metro sobre segundo. ¿Para qué nos va a servir? Por ejemplo, en las carreras, en la carrera de velocidad, ¿cuánto tiempo le llevó desplazarse? ¿Qué tan rápido corre? ¿Qué distancia puede conseguir en el menor tiempo posible, como Usain Bolt, que tiene el récord mundial de velocidad? ¿Cuánto tiempo le toma recorrer 100 metros planos? Para eso vamos a necesitar medir la velocidad. Otra magnitud derivada es la aceleración. Esta aceleración va a depender de la velocidad. Es la relación entre el cambio de velocidad y el tiempo en el cual se produce. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tarda un vehículo en ir de 0 a 100? Por ejemplo, hay algunos vehículos que te dicen, va de 0 a 100 en 5 segundos, de 0 a 100 en 10 segundos, de 0 a 100 en 70 segundos, de 0 a 100 en un minuto. Esa es la aceleración. Cuando hay un lanzamiento de bala, primero va a ir lento hacia arriba, y cuando llegue a una curva, a una parábola límite, va a acelerar por el efecto de la gravedad. Entonces va a ir desacelerando hacia arriba, y cuando baje va a tomar una aceleración, o sea, va a incrementar su velocidad. Es el tiempo que le va a tomar incrementar la velocidad de trayectoria.
La unidad de medida de esta magnitud en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Si se fijan, es una ecuación de magnitudes fundamentales que, al igual que la velocidad, es metro sobre segundo, pero en esta ocasión es al cuadrado. Entonces ya no estamos hablando de velocidad, sino de aceleración. Otra magnitud derivada va a ser el ángulo. ¿Para qué nos va a servir el ángulo? La unidad de medida en el sistema internacional es el radián. Ahorita les explico qué es un radián. Entonces, el radián es el ángulo plano entre dos radios de un círculo cuyo arco tiene la misma longitud que los radios. Se escucha muy complicado, pero aquí en esta imagen se los voy a describir. Nosotros estamos acostumbrados a medir en grados, lo que nos enseñan en geometría, de cuántos grados de desplazamiento, pero en física es más fácil utilizar el radián, porque al hacer ecuaciones, hacer relaciones trigonométricas, es más fácil incluir un radián que medición en grados. Un radián, si se acuerdan de sus clases de física, un círculo tiene un radio, que es el desplazamiento de su centro hasta el arco. Entonces, este es el centro, este es el arco, este desplazamiento de aquí, ¿cuánto mide? Este es el radio. Si esta misma medida, por ejemplo, si fueran 3 centímetros de radio y en el arco del círculo medimos 3 centímetros, van a existir dos radios, ya creamos dos radios. Y esta medida que existe entre estos dos radios de la misma longitud de un radio, esto es un radián, esto de aquí es un radián. ¿Para qué nos va a servir el radián? Para medir las posiciones anatómicas. En goniometría, nosotros vamos a medir las posiciones anatómicas con base a una posición anatómica neutra. En la imagen A, nosotros vemos una imagen anatómica de, por ejemplo, de rodilla. Aquí. De rodilla, de cadera y de tobillo. Esa es una posición anatómica, en donde cumple un ángulo de 180 grados. Si hacemos una flexión de rodilla, con una flexión de cadera, y tomamos de referencia la posición anatómica, aquí la rodilla va a estar flexionada a 70 grados, ¿sí? Hacemos una medición con el goniómetro, está a 70 grados, y hay, con base y en referencia a la cadera más o menos va a estar también en 75 grados, no llega a los 90 grados de ángulo. Y si nosotros queremos hacer mediciones biomecánicas en cuanto a distribución de peso, movilidad del eje articular, estos 70 grados los pasamos a una fórmula, que ya más adelante en otros temas vamos a ver, para saber los radianes y hacer las ecuaciones trigonométricas para saber los desplazamientos en cuanto a radianes. Es algo complicado, pero conforme vayamos viendo más temas, van a ir entendiendo más. Otra magnitud derivada es la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la dificultad para cambiar el estado de reposo o de movimiento que tiene un cuerpo. Es decir, si tengo una persona, yo, que estoy en reposo, si no tengo una fuerza externa, no me voy a mover. O si voy corriendo, si voy a cierta velocidad en una bicicleta que vaya rodando, la bicicleta va a adquirir cierta aceleración, y más si vamos en una pendiente, sin necesidad de nosotros pedalear,
va a ir en movimiento por efecto de la gravedad y para detenernos va a ser muy difícil. Tenemos que ejercer una fuerza sobre la bicicleta, sobre las llantas, para que se detenga. Si queremos que se detenga de una forma pues armónica, tenemos que ir frenando poco a poco, porque si no la inercia, o sea, esta dificultad que tenga este cuerpo para detenerse, lo va a pasar a otro cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? A esa menor o mayor dificultad la podremos catalogar como de pereza que tienen los cuerpos a modificar su quietud o su movimiento a la velocidad constante. Si nosotros nos desaceleran o nos paran con una fuerza, vamos a salir volando. Esto que está pasando aquí con el ciclista y su bicicleta, esto es transmisión de fuerza por inercia. La bicicleta se detuvo en seco, o el ciclista sale volando por la dificultad que tiene de parar su trayectoria. Todo cuerpo en reposo permanecerá en reposo. Si queremos que se mueva, tenemos que aplicarle una fuerza, como el balón. Para detener un cuerpo en movimiento es necesario aplicarle una fuerza, ya sea que la agarre el portero o aplicar la simple fuerza de la gravedad para que vaya desacelerando. No puede mantener una trayectoria, depende de la fuerza aplicada, la inercia, la fuerza de inercia que va a tener, pero nosotros siempre vamos a estar bajo la fuerza de la gravedad. Entonces, esta fuerza de la gravedad es una fuerza que se va a ir aplicando para desacelerar y hacer que ese cuerpo pierda su velocidad por inercia. Se puede transferir la cantidad de movimiento, como el ejemplo de la bicicleta. Transmitió su cantidad de movimiento al ciclista que se le ha despedido. O una bola de billar. Los que han ido a jugar billar, si una bola pega con otra bola, o sea, la blanca, usted le dan a la blanca tiene que pegar con otra bola. En el momento en que choca, la primera bola queda quieta y transmite su cantidad de movimiento a la siguiente bola. Entonces la siguiente bola se desplaza, pero la primera, la que en un inicio llevaba la trayectoria, se detiene porque pierde su cantidad de movimiento y la transmite a la siguiente bola. Es el mismo ejemplo de las esferas que a veces tienen en las oficinas, que son las esferas que van moviendo, pero las únicas que se mueven es las de los extremos, porque la cantidad de movimiento se va a ir transmitiendo de una esfera a otra. Entonces la que se mueve es la de hasta el final y luego regresa y la vuelve a transmitir y así sucesivamente. Pero las del medio casi no tienen movimiento. Otro ejemplo es en el golf. La cantidad de movimiento inicial va a estar en el palo de golf. Llega y toca la bola de golf. El palo de golf se queda quieto y va a dar un impulso de inercia a la bola. Otra fuerza, otra magnitud derivada es la fuerza, que la vamos a ir viendo mucho en el tema de biomecánica. Vamos a ver mucho el tema de fuerza. ¿Qué es la fuerza? Para empezar, la fuerza en su base física, la fuerza no es la fuerza muscular. La fuerza es una magnitud física, una magnitud derivada dentro de la física, que es el resultado de aplicar una aceleración a una determinada masa. O sea, a un cuerpo se le va a aplicar una aceleración. Por eso se le llama fuerza de gravedad, porque es una fuerza que va a estar atrayendo el centro del planeta hacia todos los cuerpos, hacia todas las masas que están alrededor de él. La fuerza
¿Cómo lo vamos a sacar? Masa por aceleración. ¿Qué es la masa? Acuérdense de la masa, es una magnitud fundamental. La masa la vamos a medir en kilogramos. Y la aceleración, ¿se acuerdan de la aceleración? Que es distancia por tiempo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. El peso de cualquier cosa, persona, masa, lo que usted quiera, va a estar sometido a una aceleración constante por la fuerza de gravedad, que la fuerza de gravedad corresponde a 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la fuerza de la gravedad, 9.81 sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a saber la fuerza? No sé, de alguien que tenga masa de 80 kilos. Entonces ponemos 80 kilos por 9.81, que es la aceleración. Entonces es 80 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y esa va a ser la fuerza. En el sistema internacional la fuerza se va a medir en newtons. Esto es lo que les decía. Si una persona pesa 60 kilogramos eh, de fuerza o de masa, eh, va a tener 581.6 newtons, porque vamos a multiplicar 60 de masa por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y nos va a dar los 588.6 newtons. Eso lo podemos decir como que es la fuerza. Es una fuerza muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados. Y va a depender mucho en qué estamos. Si estamos en tierra firme, si estamos en agua. Ya cuando veamos la parte de los fluidos y de la flotabilidad según la ley de Arquímedes, vamos a ver el peso aparente y los pesos relativos dentro del agua. Depende la profundidad o qué tanta haya tengamos sumergidas. Vamos a ver qué es el peso aparente, porque le vamos a ir restando el efecto de la gravedad. No es lo mismo si este cuerpo con determinada masa con la fuerza de la gravedad en una superficie va a tener 10 newtons. Pero si lo sumergimos en agua, por el efecto de la flotabilidad gracias al principio o a la ley de Arquímedes, le va a restar. Entonces va a tener 8 newtons. ¿Para qué nos va a servir esto? Para saber cómo es la fuerza aplicada a los movimientos articulares. Cuando nosotros le metemos carga a nuestro cuerpo dentro de un determinado ejercicio, en las mediciones biomecánicas, tenemos que traducir esto a newtons. Si ustedes cargan en squat, en una sentadilla libre con peso, 2 discos de 20 libras de cada lado, ¿cuánto es la aceleración? ¿Cuánto es la carga? ¿Cuánto es la fuerza que se está aplicando hacia tu centro de gravedad, hacia tus rodillas? Y eso tiene que ser estudiado y medido para saber los efectos biomecánicos eh, de ese tipo de entrenamiento. Y esto sirve para mejorar las técnicas, los patrones, mmm, prevenir lesiones y hacer mejores aditamentos para que las prácticas sean más seguras. Dentro de la fuerza vamos a tener lo que se llama momento de fuerza. El momento de fuerza, y esto es bien importante, el momento de fuerza es la tendencia a girar que provocará una fuerza aplicada en una dirección que no pasa por el eje de giro de un cuerpo. Dicho en palabras más simples. Vean esta imagen de aquí
esta llave. El momento de fuerza también se le llama torque. El momento de fuerza es cuando nosotros aplicamos una fuerza dentro de una palanca, que vamos a ver el tema de las palancas. ¿Qué tanta fuerza, qué tanto momento de fuerza vamos a estar ejerciendo en el eje de rotación? Si estamos hablando de una articulación, se le llama fulcro al eje de rotación. Por ejemplo, en el brazo, en el hombro, el centro de la articulación del hombro, la articulación glenohumeral, ese va a ser el eje de movimiento o el fulcro. Entonces, ¿qué tanto se tiene que aplicar para que este eje se desplace? Entre más largo sea el brazo, más torque se va a aplicar con la misma fuerza o con menos fuerza. Entonces, la distancia por la que se multiplica la fuerza, llamada brazo, se mide perpendicularmente a la dirección de la fuerza hasta el eje de giro. El brazo es este eje perpendicular que va de la aplicación al eje de giro. Cuando ustedes, si han hecho un trabajo de mecánica automotriz o que quieren aflojar un tornillo, si ustedes utilizan una llave muy pequeña, tienen que aplicar más fuerza. Es difícil, pero entre más largo sea el brazo, mayor sea la palanca, con menor fuerza van a poder desplazar el eje de movimiento. Entonces es más fácil mover un eje con una palanca más larga, con un brazo más largo, porque la distancia perpendicular va a ser mayor. Entonces la transmisión de esta fuerza al eje va a ser más fácil, porque se va a multiplicar por el brazo. Eso en el cuerpo nos va a servir para saber la fuerza que va a aplicar un músculo sobre la articulación que va a mover. Si son músculos largos, si son músculos cortos, qué tan grande es el músculo, qué tan grande es el hueso que va a tener que mover. No es lo mismo desplazar un hueso pequeño, los dedos, o un hueso largo como el fémur o el húmero. Entonces el desplazamiento y la transmisión de fuerzas a través de ese brazo va a ser diferente. Entonces para eso nos ayuda, dentro de la biomecánica, nos ayuda a estudiar todo esto, el momento de fuerza. Dentro del momento de fuerza y de todo este asunto de la fuerza vamos a tener otro término que es el brazo de momento. El brazo de momento es la distancia perpendicular desde la línea de acción de una fuerza hasta el eje de rotación, es lo que les decía del brazo. Si tenemos algo cortito o algo muy largo, ese es el brazo. Si lo traducimos a un entrenamiento, en un ejercicio físico, vamos a verlo aquí en esta imagen. Este punto de aquí es el eje de rotación de la articulación glenohumeral del hombro. Nosotros tenemos aquí un peso, que este es el componente rotacional. Ese es, digamos, la fuerza o el punto de fuerza. Si nosotros lo tenemos a mayor distancia de este eje perpendicular, hacemos una línea recta de 90 grados. Si este brazo de momento es más grande, es que se está aplicando una mayor tensión al eje de rotación. Si el brazo de momento es menor, la tensión o el torque en el eje de movimiento es menor. Entre mayor sea el brazo de momento, mayor será el momento de fuerza.
Lo vemos aquí en este ejemplo. Se ve medio borrosa la imagen. Si nosotros tenemos una mancuerna, si tenemos una mancuerna en nuestro brazo y hacemos un entrenamiento para hombro, si lo tenemos totalmente hacia abajo, midan el brazo de momento. Está muy corto. Este es el eje de rotación. Entonces, si trazamos una línea, el brazo de momento es muy corto. Entonces, la fuerza ejercida en el hombro va a ser mínima. Pero si nosotros levantamos el brazo, hacemos una abducción de hombro, el brazo de momento va a incrementar. Si trazamos una línea entre la fuerza ejercida o el vector de fuerza, este es el vector de fuerza, y trazamos una línea hasta la línea que va a cortar el eje de movimiento, vemos que el brazo de movimiento va a ser mayor, entonces la tensión o el torque o el momento de fuerza va a incrementar en el hombro. Entonces aquí los músculos van a tener que hacer una mayor contracción para poder mantener el movimiento, hacer la traslación o el eje rotacional o la fuerza rotacional. Esto lo vamos a ir viendo, vamos a hacer unas prácticas presenciales para sacar, para medir los momentos de fuerza y los brazos de momento de diferentes ejercicios. Por eso en ergonomía se trata de las posiciones más ergonómicas, es que los brazos de momento estén lo más corto posible, que las posiciones anatómicas mantengan las estructuras corporales más cercanas a sus ejes de rotación para que no haya un gasto energético y un desgaste muscular y estructural. Por eso hay que respetar también mucho las palancas dentro de los ejercicios. Dentro de la halterofilia se respetan mucho las palancas y mantener los ejes rotacionales de las articulaciones lo más pegada al centro. Mantener todo aquí, porque si ustedes, por ejemplo, en un levantamiento de barra, levantan innecesariamente la barra hacia adelante, van a incrementar el brazo en movimiento. Entonces, los músculos van a tener que trabajar más y se va a ejercer una mayor tensión, un mayor torque a la articulación y vamos a provocar lesiones. Entonces, esos son algunos ejemplos de las magnitudes derivadas. ¿Y qué creen? Van a tener tarea. ¿Qué se van a llevar de tarea? Investigar otras magnitudes derivadas, que es la fluidez, la viscosidad, el volumen, la densidad y la frecuencia. Esto les tocará a ustedes investigarlo. Por ahí en la plataforma van a tener la descripción de cómo tienen que hacer esa tarea. Hasta aquí terminamos ese tema. Nos vemos en el siguiente tema, que va a ser las bases mecánicas. Todas las bases mecánicas en la biomecánica, en la mecánica de fluidos, ahora sí, cómo vamos a aplicar estas medidas que vimos, las magnitudes, cómo van a estar aplicadas a los movimientos y a la mecánica aplicada al ejercicio o a las actividades físicas. Entonces, nos vemos en la siguiente clase.